Hola a todos. Hoy es miércoles 1 de julio, Scott. 1 de julio de 2026. Y nuestro querido amigo, nuestro hermano, Scott Ritter, está aquí con nosotros. Bienvenido, Mike. Gracias por invitarme. Y déjame empezar, Scott, con un nuevo artículo en el Washington Journal. Dice que Trump fue informado sobre opciones de guerra total en Irán, pero decidió mantenerse en las conversaciones. Y parece que todavía están considerando volver a la guerra. Por eso está recibiendo este tipo de informes. Y esto es lo que dijo J.D. Vance en su reciente entrevista en el podcast de Ben Shapiro. Lo que el presidente nos ha dicho que hagamos es usar este memorando de entendimiento para, digamos, reactivar la economía mundial del petróleo, reponer algunas reservas y luego ver cómo está la situación. Sí. ¿Cuál es tu interpretación de todo esto? Porque hay gente que está discutiendo incluso el propio memorando de entendimiento. Sabemos que ese memorando es una especie de hoja de ruta, no implica ningún compromiso real por parte de ninguno de los dos lados. Pero el argumento, básicamente, es lo que acaba de decir J.D. Vance, que Estados Unidos se está preparando, que está intentando afrontar esos problemas económicos y que quizá vuelvan a la mesa justo después de las elecciones de mitad de mandato, o incluso antes. ¿Cómo lo ves tú cuando lees ese tipo de informes en el Wall Street Journal y escuchas a J.D. Vance, a quien muchos consideran alguien que intenta negociar, que busca alternativas a lo que se hace en Washington, hablar de esa manera? Antes que nada, hay que entender que Estados Unidos es incapaz de llegar a acuerdos. No hay ningún memorando de entendimiento. J.D. Vance acaba de decir que no hay memorando, porque ese memorando no es una pausa. ¿Tú leíste el memorando como si fuera una pausa? Yo no lo leí así. El memorando se supone que es un alto el fuego que abre un periodo de 60 días de conversaciones. Implica un cese total de las hostilidades. Lo que J.D. Vance acaba de decir es que no hay fin de la guerra, que esto solo sirve para ganar tiempo, para volver a llenar las reservas de petróleo y luego seguir como antes. Entonces, ¿por qué demonios está negociando Irán? En fin, el memorando no tiene ninguna validez. Irán debería estar atacando a Estados Unidos ahora mismo, porque la guerra sigue en marcha. Que destruyan las bases estadounidenses. Que borren a Israel del mapa. Si no lo hacen, entonces solo están jugando a esto. Eso significa que Irán también está jugando. Y eso es lo que he dicho desde el principio. Digo que ambos bandos están jugando aquí. Porque mientras Estados Unidos vuelve a llenar sus reservas de petróleo, Irán está reactivando su economía y también recuperando su capacidad militar, reconstruyendo y todo eso. Pero Trump no recibió información sobre un plan de guerra total. No existe un plan de guerra total con Irán. Ya hicimos ese plan de guerra total. Perdón. ¿Qué más podemos hacer? ¿Bombardearlos otra vez? ¿Con qué? ¿Con armas que no tenemos? ¿Invadirlos con divisiones que no existen? No es que hayamos estado enviando decenas de miles, cientos de miles de soldados a la región, acumulando municiones, combustible y todo el equipo necesario para una larga campaña terrestre. No tenemos esa capacidad. Lo único que tenemos es capacidad aérea, y esa capacidad se ha reducido mucho por el gasto de municiones que no podemos reponer. Así que, ahora mismo, Trump solo está ganando tiempo hasta las elecciones de mitad de mandato. De eso se trata todo esto. Es una maniobra política para ganar tiempo. Es un mentiroso, es un charlatán, es un fraude. Es Donald Trump. Todo el mundo debería haberlo sabido. Los iraníes lo saben. Pero si entras sabiendo eso, entonces te adaptas en consecuencia. Esto significa que Irán no se está quedando de brazos cruzados. Irán está reforzando su capacidad militar. Irán está fortaleciendo su economía. La última vez que lo comprobé, era Irán quien tenía un montón de petroleros saliendo del Golfo Pérsico hacia mar abierto, rumbo al mercado. Han vendido mucho petróleo, están ganando mucho dinero, están recaudando fondos. Esa es la realidad.
La realidad es que al final del día, si Irán no está dispuesto a cerrar el estrecho de Hormuz de forma permanente hasta tener un tratado de paz real, esto es lo que Irán va a obtener. Porque todo lo que hace Trump es jugar a juegos estúpidos, realmente estúpidos y deshonestos. Pero estamos hablando de una nación que estaba negociando con Irán para, ya sabes, resolver el problema nuclear, cuando fueron atacados no una, sino 2 veces. Así que esto es lo de siempre. No se puede confiar en Estados Unidos, y todos los países del mundo deberían estar atentos a esto. Rusia, no puedes hacer un acuerdo con América, porque no es un acuerdo. América dirá una cosa, es memorando de entendimiento, dirá que nos hemos comprometido a otra. En realidad, no nos hemos comprometido a nada, salvo a volver el depósito de petróleo. Y ya está. Vale. En tu opinión, supongamos que está considerando una guerra total. Creo que la única diferencia que podrían aportar al campo de batalla sería una invasión terrestre, algo que no han hecho antes. Hablan de ello, de la isla de Karg. Tuvimos a Keith Kellogg hablando del tema y al general Keane en Fox News también comentándolo. Y básicamente su argumento es que si logramos capturar la isla de Karg o algunas islas en la parte sur de Irán, eso tendría una enorme influencia, no solo sobre Irán y su economía, sino también sobre el estrecho de Hormuz. Podríamos, en esencia, controlar ese comercio. Y si asumimos que ese va a ser su objetivo principal, ¿es algo alcanzable desde el punto de vista militar? No. Quiero decir, podríamos intentar saturar la zona y enviar algunas tropas para ocupar temporalmente la isla de Karg. Pero, ¿y luego qué? Estaríamos montando una situación tipo Dien Bien Phu, con gente en un pequeño punto que va a ser machacado por misiles iraníes que no podemos interceptar. Intentaríamos establecer una cobertura aérea sobre la isla, perderíamos aviones y al final tendríamos que retirar a nuestras tropas de allí. Además, no creo que podamos tomar la isla. ¿De dónde sacaríamos las tropas? ¿Cómo llegarían hasta allí? La gente no ha pensado bien todo ahora. Cuando despliegas decenas de miles de soldados, tienen que aterrizar en un aeródromo. Creo que Irán sabrá qué aeródromo es casi en cuanto llegue el primer avión. Ese aeródromo quedará inutilizado, atacado constantemente. Cualquier tropa que haya desembarcado tendrá que ir, ya sabes, a un punto de reunión, que también se convierte en un objetivo. ¿Cómo se supone que vas a reunir a las tropas, prepararlas, tener el equipo listo para operar si están siendo atacadas por misiles todo el tiempo? Steve Kellogg no tiene ni idea de lo que dice. Ninguno de ellos la tiene. Esto es una estupidez, una auténtica estupidez. Quiero decir, si presentaran esto en un curso de mando y Estado Mayor, los despedirían por incompetentes, los relevarían del cargo, los echarían, porque demuestra una falta absoluta de conocimiento militar. Logística, logística, logística. ¿De dónde van a sacar la logística para esta operación de combate terrestre que quieren llevar a cabo? Estamos hablando de 2 oficiales del ejército que no tienen ni idea de lo que es una operación anfibia, porque creen que van a lanzar paracaidistas sobre la isla de Karg y entrar con un asalto aéreo. Piensa en Granada. Pregunta a la Delta Force y al 160 cómo fue lanzar un ataque con helicópteros sobre un aeródromo con poca defensa. Les dieron una paliza tremenda. Si entramos en la isla de Karg, perderemos todos y cada uno de los helicópteros. En la isla de Koh Tang, otra vez, entraron 11 helicópteros. 8 resultaron dañados o derribados, y los 3 que quedaron estaban gravemente dañados. Ya sabéis, la historia habla por sí sola. Podemos remontarnos a 1972, cuando intentamos hacer un gran asalto aéreo en Laos desde Vietnam del Sur. Preguntad a las fuerzas de helicópteros estadounidenses que volaron junto a los vietnamitas. Nos abatieron del cielo. O mirad la Guerra del Golfo, en 2003, cuando la 101ª Aerotransportada intentó enviar sus Apaches a Karbala. Cada Apache volvió con daños de combate. Esta es la realidad.
Esta gente no tiene ni idea de lo que está diciendo. Quiero recordarles que Irán ganó la guerra porque nosotros no fuimos capaces de hacer esto, y nada ha cambiado, solo ha empeorado para nosotros. Así que no hay ninguna guerra total. Es una mentira que está contando el gobierno a un Wall Street Journal complaciente. No hubo ningún informe de ese tipo porque no puede haberlo, ya que es una invención. No existe un plan de guerra total porque no tenemos la capacidad de librar una guerra total contra Irán. Eso es un hecho. Estás hablando con alguien que realmente hizo un plan para invadir Irán en 1985. Sé lo que hace falta. Y en aquel entonces, Irán no era ni de lejos lo que es hoy. Mira, ni siquiera puedo decir con todo el respeto a Kellogg y King, porque no tengo ningún respeto por esos dos hombres. Son propagandistas puros, propagandistas totalmente pro-Trump, que están mintiendo al pueblo estadounidense. Y al hacerlo, están debilitando la democracia americana. Porque un aspecto fundamental de esa democracia es que los ciudadanos puedan exigir responsabilidades a sus representantes por lo que hacen en su nombre. Para poder hacerlo, tenemos que ser un electorado bien informado. Es deber y responsabilidad del gobierno ser preciso al describir los problemas ante el pueblo estadounidense. Al fin y al cabo, el gobierno trabaja para el pueblo. No funciona al revés. El pueblo estadounidense no es el empleado del gobierno de Estados Unidos. Es el gobierno el que trabaja para nosotros. Por tanto, tiene que rendirnos cuentas. Deben decirnos la verdad sobre lo que están haciendo. Y lo que tenemos ahora mismo es un gobierno que miente al pueblo estadounidense, utilizando a los medios de comunicación para facilitar esa mentira y evitar que la gente haga las preguntas correctas. Se acercan las elecciones de mitad de mandato y Donald Trump quiere que los estadounidenses estén lo más ignorantes, confundidos y desinformados posible para que no le pidan responsabilidades. Porque si lo hacen, perderá la Cámara de Representantes, perderá el Senado y pasará el resto de su mandato enfrentándose a un proceso de destitución. Pon el clip de J.D. Vance donde dice eso, donde dice que van a destituir a Donald Trump si pierde las elecciones de mitad de mandato. Donald Trump va a perder esas elecciones porque la ha fastidiado. No lo entiende. Es un estafador, un timador. Recargar los tanques de combustible no soluciona nada. Donnie, cariño, los tanques estaban llenos cuando empezaste esta guerra. Luego los iraníes cerraron el estrecho de Hormuz y ya no estaban llenos. Lo único que haces es jugar a tonterías. Si entras en una guerra total, no vas a recuperar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz se cerrará y volveremos a quedarnos sin nada. El pueblo estadounidense debería ser lo bastante inteligente como para ver esto y entenderlo. Desde que se anunció el alto el fuego entre las dos partes, hemos visto algo así como 4 ataques. Ataques estadounidenses contra iraníes y luego respuestas iraníes. ¿Cuál es tu valoración del sistema de defensa aérea iraní? Porque todos estos ataques se produjeron lejos de las fronteras de Irán, en la parte sur del país. No atacaron objetivos desde la zona occidental, como ocurría durante la guerra. Los 4 ataques fueron básicamente en el sur de Irán, en esas islas o regiones cercanas, en algunas zonas como Siria. Están muy cerca del Golfo Pérsico y también del Mar de Omán. ¿Crees que hay una evaluación por parte de ambos bandos para entender qué está pasando con la defensa aérea? Porque no recuerdo si Irán tenía el Arash, el Archer. Decían que contaban con un nuevo sistema de defensa aérea. En mi opinión, se trata de una nueva integración del sistema de defensa que ya tenían antes. ¿Cuál es tu interpretación de estos nuevos sistemas de defensa aérea de los que habla Irán? No lo sé. A ver, lo que diría es que hacia el final de la guerra vimos que Irán estaba pasando de defensas aéreas controladas por radar, con las que Estados Unidos sabe cómo enfrentarse,
a otro tipo de sistemas. Todo nuestro concepto de supresión de defensas aéreas enemigas se basa en identificar radares, destruirlos, neutralizarlos, interferirlos. Pero lo que vimos con los iraníes, cuando Estados Unidos se quedó sin armas de largo alcance, fue que cambiaron a sistemas de guiado electro-óptico y de infrarrojos, distintos tipos de adquisición de objetivos. Y ahí fue cuando Estados Unidos empezó a perder aviones. En ese momento dijimos enseguida, necesitamos un alto el fuego, porque habíamos perdido la ventaja. Verás, pero eso es un análisis superficial. Quiero decir, no puedo decirte qué sistemas se usaron. No puedo decirte si fue algo improvisado o si formaba parte de un plan previo. Los iraníes, con razón, no están contando nada a nadie, porque ¿por qué lo harían? ¿Es su trabajo decirte a ti o a mí cómo organizan su defensa aérea? No, es un secreto. Así que nos quedaremos con las conjeturas. Pero creo que, si te fijas en el tipo de objetivos que está atacando Estados Unidos, se ve que no estamos haciendo incursiones profundas en el espacio aéreo iraní. Estamos atacando en la periferia, lo que significa que estamos usando lo que nos queda de armas de largo alcance para golpear esos objetivos. Sabes, lo que me sorprende es que otra vez, en Estados Unidos dicen que los iraníes son impredecibles. J.D. Vance no para de hablar así. Pero, por lo que he oído hasta ahora, tanto antes de que empezara la guerra como durante, básicamente han hecho todo lo que dijeron que harían. Entonces, ¿por qué es tan difícil entender cuál sería la reacción de los iraníes? ¿Es una especie de ignorancia por su parte? ¿No quieren escuchar a esta gente en Irán? ¿Qué es eso? Bueno, recordemos que J.D. Vance, para empezar, está hablando al público estadounidense, lo que significa que está mintiendo. De nuevo, lo digo claramente, la administración Trump no sabe decir la verdad al pueblo estadounidense. Así que, ¿qué quieres que haga? Que analice sus mentiras. ¿Por qué miente? Pues ya sabemos por qué miente. Porque no puede decir la verdad. Porque la verdad duele. Mira, los iraníes no son imprevisibles. Los iraníes han sido el adversario más previsible que uno pueda imaginar. Pero hay que llamarlos imprevisibles, porque Estados Unidos no ha sido capaz de mantener ningún tipo de resultado previsible en esta situación. Estamos perdiendo, nos están ganando. Y en lugar de reconocer que los iraníes nos están superando por nuestra incompetencia, tenemos que, ya sabes, moldear el campo de batalla mental. Es una guerra psicológica que el propio gobierno estadounidense está librando ahora mismo contra su pueblo. Básicamente, tenemos que decirle algo a la gente que pueda entender. Así que, pueblo americano, todos entendemos lo que pasa cuando nos levantamos por la mañana. Tenemos una rutina, un patrón de vida, y salimos. Y el coche no arranca. Algo imprevisible, ¿no? Un ratón se comió el cableado eléctrico durante la noche y ahora necesita un motor de arranque nuevo. Verás, eso disfraza el hecho de que soy un incompetente, que no protegí mi coche contra el clima, que no lo limpié, que dejé que un ratón hiciera un nido dentro. No podemos decir que fue imprevisible. No, era totalmente previsible. Si dejas el coche en el garaje y permites que los ratones aniden en el motor, se van a comer el cableado y no vas a poder arrancarlo. Cualquiera que viva en una zona rural lo sabe. J.D. Vance, por desgracia, está cayendo en el mismo patrón de comportamiento hacia el pueblo estadounidense en el que Donald Trump lleva ya un tiempo. Mentir, mentir y mentir. No puede decir la verdad. Es incapaz de decir la verdad. Sí, ¿tú crees que existía un memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos? Entonces no entiendo cuál fue la razón del memorando entre Líbano e Israel, porque ese acuerdo en Líbano no implica ningún tipo de compromiso, como acabas de mencionar, sobre el de Estados Unidos e Irán. Además, tenemos al Parlamento en contra, tenemos a Hezbollah en contra, y al final, la guerra no es entre Israel y el gobierno libanés,
es entre Israel y Hezbollah. Así que ellos no forman parte de ese memorando. Básicamente, si miras todos los puntos, todas las cláusulas del acuerdo, todo gira en torno a Hezbollah. El desarme de Hezbollah, sacarlos de los ámbitos políticos o militares del Líbano y ejercer algún tipo de presión política sobre ellos. Esta es toda su agenda, Scott. No es algo nuevo. ¿Recuerdas que durante la administración de Biden intentaron básicamente lo mismo, solo que sin un memorando de entendimiento? Hicieron de todo. Y ahora ves a la administración de Trump repitiendo, paso por paso, prácticamente todo lo que ya hizo la administración de Biden en la guerra contra los hutíes en Yemen y también ahora con el tema del Líbano. Pero fíjate, siguen con la misma idea. ¿Tú crees que con esa actitud van a lograr algo en el Líbano? Sí, van a perseguir la derrota de Israel. Vaya, recordemos a todo el mundo que Israel ha sido vencido por Hezbollah no una ni dos, sino 3 veces. Israel ocupó el sur del Líbano una vez y se vio obligada a retirarse porque Hezbollah les derrotó. Eso fue en el año 2000. En 2006, Israel afirmó que iba a borrar a Hezbollah de la faz de la tierra. Tuvimos la guerra de agosto de 2006. Hezbollah sobrevivió. Derrotó a Israel. Israel tuvo que pedir la paz. Ahora tenemos el conflicto actual, en el que se supone que Hezbollah debería desaparecer, pero no lo hace. Están destruyendo tanques israelíes en este mismo momento. Tienen guerra con drones ahora y están redefiniendo la naturaleza del conflicto entre Hezbollah e Israel. Israel y Estados Unidos estamos jugando a juegos baratos y estúpidos. Actuamos como si Irán y Hezbollah fueran niños, como si pudieran ser engañados. Ya sabes, porque Hezbollah ha dicho, seguiremos resistiendo mientras Israel ocupe el sur del Líbano. Israel debe salir de todo el Líbano. Así que nuestra solución fue negociar un acuerdo falso entre Israel y un gobierno israelí falso, porque este presidente aún es falso. Es un fraude, es un agente israelí, todo el mundo lo sabe, y ahora ha quedado al descubierto. Y lo que dijo aún fue, no, autorizamos a Israel a quedarse en el sur del Líbano, así que ya no es una ocupación ilegítima. Israel es ¿De verdad? ¿Crees que Hezbollah va a caer en eso? ¿Crees que alguien va a caer en eso aparte del estúpido de Aoun que está cobrando dinero del Mossad? Quiero decir, es un juego absurdo. Al final, esto se acaba cuando Israel se vaya del Líbano. Y punto. Es la única forma en que termina. E Irán nunca dejará de apoyar a Hezbollah. Y Hezbollah nunca perderá contra Israel. Israel siempre perderá. Y Estados Unidos siempre perderá, porque no tenemos un plan. Mira, cuando las fuerzas de la justicia se enfrentan a las fuerzas del mal, las fuerzas de la justicia ganan. Hezbollah es el lado Houston de esta lucha. E Irán también lo será. Antes de la caída de Bashar al-Assad, el problema en la región era Irán y los actos de resistencia. Ahora mismo, los israelíes hablan de 2 frentes. Uno contra los hermanos musulmanes, que básicamente lo asocian con una combinación de Turquía y Qatar, y el otro, los actos de resistencia. Me da la impresión de que en Israel la prioridad está cambiando un poco hacia Turquía, porque ven a Turquía y a Siria como uno de los principales problemas en este momento. Piensan que Siria puede ser más fácil que Líbano, porque en Líbano está Hezbollah y están resistiendo. Así que dicen, probemos algo en Siria. ¿Cree que esa es la fórmula para que Washington se quede allí para siempre? Bueno, no creo que Washington quiera quedarse allí para siempre. Quiero decir, si esa es la receta, entonces se están preparando para fracasar. Donald Trump hizo campaña diciendo que íbamos a salir de Oriente Medio, que no habría más guerras eternas. Así que, si ahora se dice que la política de Estados Unidos es meternos en una guerra sin fin, los votantes estadounidenses serían tontos. Somos ignorantes, tenemos poca memoria, pero no tanto. No somos tan tontos, ni tan ignorantes, y nuestra memoria no es tan mala.
Sabemos lo que escuchamos en la última campaña. Sabemos lo que prometió el presidente. Y sabemos que lo que está pasando ahora es justo lo contrario de lo que prometió. Y que esta no es una situación que le haya sido impuesta. Esta situación se da porque él decidió hacerlo así. Esto es, al 100% culpa de Donald Trump. De nuevo, es pura incompetencia. Quiero decir, no puedo explicar los cálculos mentales que hacen falta para mentir a este nivel, porque normalmente, cuando alguien miente, intenta conseguir algo. La mentira se diseña para engañar a la gente y hacerle creer que está pasando otra cosa. Pero aquí, las mentiras están llevando a la gente directamente hacia aquello que se debería intentar evitar. El presidente no debería intentar adueñarse de una guerra sin fin. Pero eso es justo lo que está ocurriendo. Estoy desconcertado por lo que ha pasado. Creo que casi todo el mundo que lo ve, incluso los rusos, están desconcertados. ¿Sabes? ¿Has visto lo que ha estado diciendo últimamente Sergei Lavrov y lo que ha estado insinuando Vladimir Putin? Que Donald Trump está loco. No es como Joe Biden, con demencia. Simplemente está loco. Es mentalmente inestable. Es un desastre emocional. Es impredecible y eso lo hace peligroso. No es que haya perdido la capacidad de pensar, es que ha perdido la capacidad de pensar con lógica. Está completamente descentrado. Los rusos saben exactamente lo que escucharon de Donald Trump en Anchorage. Lo saben perfectamente, porque saben lo que se dieron. Y ahora están mirando atrás y dándose cuenta de que Estados Unidos nunca tuvo la intención, atención, nunca tuvo la intención de hacer que el acuerdo de Anchorage se cumpliera. ¿Por qué? Solo estaban recargando las pilas. Ya sabes, tanto si se trata de llenar el depósito de petróleo como de recargar las baterías, significa que Estados Unidos te está mintiendo. Estados Unidos es incapaz de cumplir acuerdos. Y esa es una lección para todo el mundo. Oye, OTAN, os estáis preparando para reuniros en Ankara para hablar del futuro. Estados Unidos os va a prometer cosas, pero nunca las cumplirá, porque no estamos aquí para ser un país capaz de mantener acuerdos. Solo nos importamos a nosotros mismos. Y ese nosotros lo define un loco narcisista que ha montado un culto a la personalidad en Washington, D.C., y finge que eso es la democracia estadounidense. Quiero decir, estoy frustrado. Así que sí, probablemente te habrás dado cuenta. Entonces, ¿te crees eso de que en Washington hay dos facciones, una de J.D. Vance y otra de Rubio, y que están jugando algún tipo de papel? Rubio quiere seguir en la lucha en Ucrania y en Oriente Medio, mientras que por otro lado, J.D. Vance busca encontrar una solución práctica a lo que está pasando, eso sí en favor de Estados Unidos. ¿Existe realmente esa división, crees tú? Rubio dijo, por cierto, que lo de Anchorage ya está hecho, que no hay ningún acuerdo entre Irán, Estados Unidos y Rusia en relación con Anchorage. Yo diría que cuando J.D. Vance habla del caso de Ucrania, lo hace de una manera distinta. Pero, ¿esa diferencia entre los dos está generando de verdad dos facciones? ¿O ves más bien que ambos son herramientas que la administración Trump está utilizando para lograr los mismos objetivos? De nuevo, en un entorno político normal, ya sabes, los secretarios de Estado y los vicepresidentes tienen su propia agenda. Mira, todo el mundo quiere el puesto más alto. Marco Rubio se presentó a presidente, ¿no? Sabes que quería ese cargo. Es secretario de Estado. Y hubo otra secretaria de Estado que también quería ese puesto. Hillary Clinton. J.D. Vance quiere ese trabajo. Quiere ser presidente de los Estados Unidos. Por eso es vicepresidente. No te conviertes en vicepresidente para apartarte después. Quiero decir, la única persona que hizo eso fue Dick Cheney. Supongo que él no quería ser presidente porque sabía que en la práctica ya lo era, ya que George W. era tan débil. Pero, en resumen, tienes a dos hombres que quieren el cargo más alto y se enfrentan a unas elecciones. Así que, desde luego, va a haber posturas enfrentadas entre unos y otros. Pero ese tipo de faccionalismo solo prospera en un entorno donde, digamos, hay una cierta normalidad en la forma de gobernar.
Es decir, un jefe del Ejecutivo que entiende las relaciones, que sabe, por ejemplo, la diferencia entre un secretario de Estado y un vicepresidente, y reparte las responsabilidades en consecuencia. Donald Trump no actúa así. Es un culto a la personalidad. ¿Cómo puede haber una facción dentro de un culto a la personalidad? Verás, un culto a la personalidad excluye las facciones. No permite que exista el faccionalismo, porque en el momento en que surge una facción, lo que tienes es otro culto a la personalidad. Hay un culto a la personalidad en torno a J.D. Vance. Hay un culto a la personalidad en torno a Marco Rubio. En el momento en que Marco Rubio o J.D. Vance, o los dos, digan soy realmente importante y tengo peso, será cuando Donald Trump les corte el grifo. Donald Trump no va a permitir eso. No lo va a tolerar. Esta es la casa de Trump, y Trump es lo único que importa. Así que habrá campañas de rumores, gente en los medios dándole vueltas a todo, de un lado y de otro. Pero para tener una facción hay que tener un poco de margen para moverse. Y Donald Trump no le da margen a nadie. Él es el árbitro final. Él es el hombre. Él es Dios. Todo gira en torno a él. La suya es la única opinión que importa. Así que no me creo esa tontería del faccionalismo. Es solo algo que la gente se inventa porque no tiene el valor de admitir lo que realmente está pasando. No has visto a nadie en los medios tradicionales decir, un momento, esto es un culto a la personalidad. Un momento, tenemos a un loco narcisista en el cargo. Un momento, no es normal que el presidente de Estados Unidos haga lo que este hombre está haciendo. Todos intentan normalizarlo. Y una de las formas de hacerlo es fingir que hay facciones, como si existiera el grupo de Rubio enfrentado al grupo de J.D. Vance. Pero solo hay un grupo, el de Donald Trump. Ajá, hay una lucha seria en Israel. Dos bandos se están enfrentando, Naftali Bennett y Netanyahu. Netanyahu dijo, voy a hacer todo lo posible para volver a ser elegido. Y también dijo, entramos en Irán 2 veces para salvarnos de la destrucción nuclear y habrá una tercera vez si es necesario. Y están hablando básicamente de lo que compartió hoy el ministro de Exteriores iraní en su cuenta de X, en respuesta a uno de los comentarios del ministro de Defensa israelí, Israel Katz. En ese mensaje se dice que el líder supremo de Irán fue marcado para morir, y parece que se están preparando para asesinar al nuevo líder supremo iraní. La reacción del ministro de Exteriores de Irán fue que los términos del memorando de entendimiento de Islamabad son totalmente claros y públicos para que todo el mundo los vea. El presidente de Estados Unidos se ha comprometido a ponerle bozal a sus aliados en Tel Aviv. Si desobedecen a su amo, Irán les dará una lección. Ese es el tipo de retórica que estamos escuchando ahora. Supongo que, cuando Israel dice que quiere asesinar al nuevo líder supremo de Irán, lo dicen en serio. No lo dudo, porque ya lo han hecho antes. No una, sino 2 veces. Durante muchos años estuvieron asesinando a científicos iraníes y todo eso. Lo sabemos. Conocemos la historia. Por eso el ministro de Exteriores iraní se lo tomó en serio. Supongamos que intentan hacer algo así. ¿Cómo ves el conflicto, la posible escalada que podría surgir de un acto de ese tipo, de un movimiento así por parte de Israel, entre Irán e Israel? ¿Que cómo lo veo? No importa cómo lo vea. Quiero decir, ya sabes. Te lo pregunto porque siempre está Estados Unidos de fondo. O Israel intenta iniciar una guerra que no puede librar, pero quiere que sean los Estados Unidos quienes la peleen por ellos. Vale, pero la diferencia esta vez es que antes todo eso era hipotético, durante la administración de Obama. Podíamos vencer a Irán si Estados Unidos se unía. Ya sabes, con la primera administración, Trump era, venga, Donnie, únete a nosotros, podemos derrotar a Irán, va a pasar. Luego con Joe Biden, vamos, Joe, podemos hacerlo, venga, Joe. Y todos dijeron que no, porque entendían que era una estupidez. Donald Trump picó el anzuelo y entramos. No entramos a medias, entramos con todo. Hay una razón por la que no salieron bien.
nos faltaba capacidad. Los iraníes tenían más capacidad de la que queremos admitir. Pero entramos con todo lo que teníamos. Usamos todas nuestras municiones de ataque de precisión. No nos quedó nada. Y perdimos. Perdimos. Así que ahora la idea de que los israelíes van a quedarse ahí diciendo, vamos a seguir provocando a Irán hasta que Estados Unidos se una de nuevo a nosotros, pues supongamos que lo hacemos. Y que creo que lo que tiene que cambiar aquí es otra cosa. Los iraníes están más o menos en la misma situación que Vladimir Putin. Provocación tras provocación, una detrás de otra. Pero por otro lado, el liderazgo iraní está diciendo que, incluso con toda la estupidez que está ocurriendo ahora mismo, tienen la oportunidad de reactivar su economía, de ponerla en marcha, de implicarse de forma decidida con Rusia y con China, de crear oportunidades a largo plazo. Y eso ya sabes, son cosas que no han podido hacer en casi 50 años. Ha llegado el momento. Es el momento del pueblo iraní. Y lo que están dispuestos a hacer es soportar las provocaciones continuas de Estados Unidos e Israel en la periferia, porque estratégicamente obtienen más beneficio si no se enfrentan de forma decisiva a Israel. Pero llegará un momento en que los empujen demasiado, igual que pasó con Rusia. Quiero decir, creo que Rusia muy pronto va a sacar a Europa del tablero porque no tiene otra opción. No se puede permitir que misiles de crucero fabricados en el Reino Unido golpeen instalaciones industriales estratégicas, como acaban de hacer en Volgogrado, y que no haya consecuencias. En algún momento, la fábrica que produce esos misiles tendrá que ser destruida, aunque esté en el Reino Unido. Y creo que será destruida. Sabes, muchos iraníes, mi buen amigo, nuestro buen amigo, el profesor Morandi, decían que cuando empezó aquella guerra de 39 días, Irán iba a mantener su posición, que esto no acabaría hasta que Israel fuera derrotado estratégicamente. Bueno, lo siento, Irán, permitiste que terminara. No te estoy culpando, quiero decir, hay que hacer lo que hay que hacer. Pero Israel sigue ahí, hablando sin parar. Y esto solo termina cuando Irán gana, cuando golpea a Israel con tanta fuerza que el régimen de Netanyahu deja de existir y es sustituido por otro capaz de plantearse en serio una resolución real del conflicto. Y eso solo ocurre cuando haces daño a Israel, cuando lo dañas de verdad, de forma fundamental. Y no creo que Irán tenga que preocuparse por Estados Unidos, porque no podemos decir, todo lo que Irán tiene que hacer es cerrar el estrecho de Hormuz, conseguir que los hutíes cierren el estrecho de Bab el-Mandeb, y se acaba el petróleo de Oriente Medio. Se acaba Estados Unidos. Los estados árabes del Golfo estarían suplicando que termine este conflicto, y entonces seguirían golpeando a Israel. Y no se deja de golpear a Israel. No se deja de golpear a Israel. No se deja de golpear a Israel. No se deja de golpear a Israel hasta lograr lo que se quiere lograr, que es el fin del régimen de Netanyahu. Irán debería decirlo claramente. Estoy cansado de oír a los israelíes amenazando al líder supremo. Quiero que los iraníes empiecen a amenazar a Benjamín Netanyahu. Estás muerto, Bibi. Eres un hombre muerto que sigue caminando. Vamos a matarte a ti y a cualquiera que te sustituya. El cargo de primer ministro de Israel no tiene validez. Cualquiera que lo ocupe queda automáticamente sentenciado a muerte hasta que haya un tratado de paz auténtico. Hasta entonces, se te considera una entidad satánica. Me encantaría oír a los iraníes no solo decir eso, sino también actuar en consecuencia. No paro de oír hablar de todos esos misiles iraníes, pues quiero verlos. Quiero ver un flujo interminable de misiles cayendo sobre Israel día tras día, sin parar, hasta que Bibi esté muerto, y también lo estén quienes intenten reemplazarlo. Naftali Bennett,
venga, asume el cargo de primer ministro y muere. Si Irán no hace esto, entonces Israel va a seguir jugando a este juego. Van a seguir jugando a este juego. Y quizás sea un juego que los iraníes están dispuestos a aceptar en este momento, porque consideran que, en el balance general de riesgos y beneficios, ganan más no haciéndolo ahora. Pero en algún momento, o matas al perro rabioso, o el perro rabioso te muerde. Y si te muerde el perro rabioso, te contagia la rabia y mueres, ¿verdad? Así que Irán tiene que responder a estas preguntas. ¿Quieren morir de rabia? Porque cuanto más tiempo dejen que ese perro loco de Israel siga echando espuma por la boca, más posibilidades hay de que Irán acabe mordido. Por eso, una vez más, dije, ¿por qué me lo preguntas a mí? Porque tengo una mentalidad de los marines. Mi forma de pensar es, ya sabes, atacar, 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 atacar. Intento comprender el panorama económico y geopolítico más amplio. Por eso digo que puede que ellos tengan sus propios cálculos, pero la realidad es que incluso con esos cálculos, igual que ahora con la OTAN y Europa, Vladimir Putin puede hablar todo lo que quiera de hacer crecer su economía. Puede recibir inyecciones de 84.000 millones de dólares a través del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, todo lo que quiera. Pero mientras Occidente siga suministrando a Ucrania drones de ataque de largo alcance, eso va a lastrar su economía. Va a generar una inestabilidad que no te va a dejar conseguir lo que quieres conseguir hasta que mates al perro. Y ahí es donde está Irán, sobre todo ahora que tenemos claridad por parte de Estados Unidos. Quiero decir, gracias, J.D. Vance, por la claridad que aportaste al admitir que el memorando de entendimiento es solo un juego, una táctica de negociación. ¿Ganando tiempo para qué? Estados Unidos no está ganando tiempo para que Irán se fortalezca y la República Islámica sobreviva. Estados Unidos está ganando tiempo hasta que encontremos la forma de poner fin al régimen islámico. Eso es todo. Y hasta que los iraníes no lo entiendan, están jugando a un juego que ellos van a ganar. Porque su estrategia es retrasar, retrasar y retrasar hasta que te maten. Entiende que eso significa que seguirán para siempre si tú no los detienes. Y al final acabarán teniendo un golpe de suerte y te matarán. Así que hay que disparar al perro. Eso es lo que llevo diciendo. Es hora de disparar al maldito perro, porque el perro está rabioso. El perro anda suelto. No hay manera de salvar a ese perro. No puedes lanzarle un hueso, entrar y acariciarle la cabeza para domesticarlo. Mira, Irán ahora mismo, si crees en el memorando de entendimiento, estás creyendo que Israel puede ser domesticado. Israel no puede ser domesticado. Es una bestia rabiosa. Y estás creyendo que Estados Unidos puede ser domesticado. No podemos. Tenemos un culto a la personalidad que está completamente fuera de control. Dispara al perro. Esa es la única solución. Y hoy hemos tenido al jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Ha salido y ha dicho que va a castigar a las personas que participaron, que formaron parte del asesinato del líder supremo de Irán y del pueblo iraní y de otros iraníes. Creo que, en el caso de Nima al-Khorshid, cuando se trata de un asesinato o algo así, no ven toda la estrategia de Irán. Scott no se basa en asesinar personas. Y no se trata solo de Irán. Todo el eje de la resistencia, si miras su comportamiento, son básicamente más estratégicos que centrarse en asesinar gente. En realidad están combatiendo. Mira los objetivos durante la guerra. No atacaban a civiles, ni intentaban asesinar siquiera a Benjamin Netanyahu. Era algo más allá de eso. Hay que destruir las herramientas, los medios que pueden usar contra ti. No estoy en desacuerdo. Solo digo, ¿de dónde sacaron lo de Irán? Mira, Irán ganó la guerra, pero está perdiendo la paz. Vale, dejémoslo clarísimo. Irán no está ganando ahora mismo. Cada día que continúa esta farsa absurda, Irán se debilita más y más porque está perdiendo su poder de negociación. En algún momento, Estados Unidos va a recuperarse. ¿Sabes quién puede jugar a este juego una y otra vez? Estados Unidos. ¿Y sabes quién no puede hacerlo una y otra vez? Ivichran.
Inanaman the Radin to step cream boring. Give them full credit for that. But they're losing the peace right now. And one of the reasons is they need to recognize that in Israel and the United States, we have cult of personalities. It all, this is sort of a pro hint here for the Iranians. We tend to mirror project onto our enemies. So when we say, oh, we kill the supreme leader, the whole system falls apart. That's because we know that if we lose our supreme leader, el sistema se vendría abajo. Aquí va una pista para Irán. Si mataran a Bibi Netanyahu, Israel caería en una guerra civil. Yo nunca voy a defender el asesinato de un presidente estadounidense, así que ni lo intentéis, porque las consecuencias serían terribles. Pero fíjate en lo que pasará cuando el presidente sufra un asesinato político en noviembre. Fíjate en lo que le pasará a Estados Unidos. Y que quede claro, no estoy defendiendo la violencia física contra el presidente de los Estados Unidos. Jamás haría algo así. Creo en las respuestas constitucionales. Y la respuesta constitucional ante un hombre tan incompetente como este es castigarlo el día de las elecciones. La forma de castigar a Donald Trump es asegurarse de que la Cámara de Representantes esté bajo la presidencia de Hakeem Jeffries, que lo someterá a un juicio político una y otra vez. Normalmente no apoyaría eso, pero ahora sí, sin ninguna duda. Pero también necesitamos que el Senado quede bajo el control de Chuck Schumer, y entonces tendremos culpable, 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 culpable. Así es como se castiga a Donald Trump. Asesinato político, la destrucción de la marca Trump, la destrucción de la imagen de Trump. Y este es el precio que este hombre tiene que pagar por los crímenes que ha cometido. Crímenes contra la humanidad, crímenes contra el pueblo estadounidense, crímenes contra la idea misma de la República Constitucional. Él, por sí solo, está destruyendo la República Constitucional. Vamos a celebrar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, y este hombre va a fastidiarlo todo. Lo que debería ser una celebración solemne de uno de los documentos más grandes jamás escritos va a convertirse simplemente en una celebración del bufón gordo de cara naranja. Quiero decir, a nadie le importa un comino este hombre. Quiero que desaparezca de las páginas de la historia. Quiero que se le trate como Roma trató a Cartago. Quiero que todo edificio dedicado a Donald Trump se derrumbe hasta los cimientos. Quiero que se esparza sal sobre el campo del nombre de la familia Trump. Quiero asegurarme de que ese nombre no vuelva a crecer jamás. Este es el daño que este hombre ha hecho a este país. No se trata solo de una vergüenza política. Está destruyendo el país al que juré entregar mi vida para defender. Lo está destruyendo. Y ahora somos nosotros, el pueblo, quienes le estamos permitiendo hacerlo. Y no nos hacemos ningún favor eligiendo a los demócratas, porque vamos a ver, lo único que hacemos es cambiar un perro rabioso por otro perro rabioso. Los demócratas no van a llegar diciendo, vamos a preservar la Constitución. Van a llegar diciendo, ¿cómo nos vengamos de este hombre y de quienes lo apoyaron? Y entonces caemos en un ciclo sangriento de luchas políticas internas que podría empeorar. No queremos que ocurra, pero podría. Ahora bien, Irán tiene que entenderlo, una vez más, desde la perspectiva iraní. Dejad que Donald Trump sea Donald Trump por ahora, porque morirá en noviembre, morirá políticamente. Y habréis ganado. En ese momento, habréis ganado. Lo habréis derrotado, porque el sistema se derrumbará sobre sí mismo. Because the system will collapse in amongst itself. Netanyahu, you got to kill him. Physically kill him. Netanyahu, hay que matarlo, físicamente matarlo. Ya está, tiene que morir. Quizá muera pronto de cáncer, o si no hay que acabar con él. Porque si no, es un parásito canceroso y podrido que solo quiere guerra, 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 guerra. Eso es todo lo que quiere. Es lo único que conoce. Es lo único que lo mantiene con vida. Netanyahu nunca ha expresado una visión realista de paz. No cree en la paz.
cree en la expansión del Gran Israel, lo que significa conquista permanente. Esto no va del sistema israelí. Netanyahu es el sistema israelí. Lleva demasiado tiempo allí. Ha corrompido por completo la idea de lo que el Goa de Israel. Hubo un tiempo en que tenían un primer ministro llamado Yitzhak Rabin. No era perfecto, pero al menos intentó promover la paz. Netanyahu es el hombre que lo asesinó. Y los demás alentaron a esos rabinos de extrema derecha, fanáticos, que citaban las escrituras del Talmud para que presentaran a Yitzhak Rabin como un judío digno de ser asesinado. Y un fanático ortodoxo de derechas, un fanático judío, mató a Yitzhak Rabin. Y al hacerlo, mató también a Israel, porque ahora Israel está gobernado por un loco que ha construido un culto a su propia personalidad. Israel no es más que el culto a la personalidad de Bibi Netanyahu. El problema de Trump se resolverá en noviembre. El problema de Bibi Netanyahu hay que resolverlo de otra manera. ¿Cree con la situación actual, en las próximas elecciones, la gente de la administración Trump, como J.D. Vance o Marco Rubio, tiene alguna posibilidad de ganar las próximas presidenciales? No. No. They've attached themselves to a loser, to a madman. Se han unido a un perdedor, a un loco. Quiero decir, siempre hay una posibilidad, porque los demócratas, si hay una forma de estropearlo, la encontrarán. Ya sabes, los demócratas tendrán 2 años para destruir. Recuerda, Marco Rubio ha cometido delitos, J.D. Vance ha cometido delitos, así que también deberían ser destituidos. Sus nombres deberían quedar por los suelos, y si se consigue una condena, sería estupendo. Así que no creo que salgan de esta. Y creo que los demócratas van a recuperar el poder en 2028. Luego lo estropearán en Estados Unidos. Ya sabes, vamos por el camino equivocado. No vamos camino de una recuperación de la República Constitucional. Ya sabes, vamos hacia un punto en el que vamos a sustituir un culto a la personalidad por otro. Ningún político estadounidense en este momento tiene el valor de un George Washington para rechazar la corona. Porque lo que se necesita ahora mismo es un rechazo total del poder ejecutivo unilateral, de esa teoría de que la presidencia tiene, por naturaleza constitucional, poderes absolutos. El Tribunal Supremo va a dejar de estar respaldando esa idea, porque todos son nombramientos políticos de Donald Trump, y en su mayoría son sus partidarios. Hemos visto algunas decisiones bastante interesantes últimamente. Pero lo que necesitamos es un presidente que, por ejemplo, recurra a la ley de poderes de guerra y le diga al Congreso que eso es inconstitucional, que esas responsabilidades pertenecen al Congreso, no al presidente, y que el presidente rechaza la forma en que, ya sabes, se han hecho las cosas hasta ahora. Si encontramos un presidente así, este país puede salvarse. Si encontramos un presidente que haga que el Congreso cumpla con su trabajo, sería increíble. Si encontramos un presidente que realmente impulse un poder judicial equilibrado, un tribunal supremo que no esté excesivamente politizado, que no tenga miedo de nombrar a alguien del otro partido porque es un mejor experto en derecho constitucional que el de su propio partido, que no le importen los resultados políticos, sino el Estado de Derecho, la Constitución. Encuéntrame un presidente así, y este país puede salvarse. Pero ahora mismo no existe una persona así. Hay gente que es pesimista con respecto a Estados Unidos. No importa cuánto se oponga el pueblo estadounidense a Israel y a los sionistas. Al fin y al cabo, todo el sistema político de Estados Unidos está bajo el control de los sionistas en el propio país. Pero las encuestas recientes y las primarias más recientes muestran básicamente que incluso cuando AIPAC apoya a algunos candidatos, no pueden ganar con facilidad. De hecho, fueron derrotados. 2 de ellos, los 2 nuevos candidatos que están ganando frente a AIPAC. En 2023 y 2024 los llamaban genocidas y estaban luchando contra lo que ocurre entre Palestina e Israel, y ahora mismo están ganando.
van camino de ganar y de llegar al Congreso en 2026. ¿Y crees que este tipo de cambio podría transformar las cosas de alguna manera? Es poco a poco. No es algo enorme. No es que ya sabes, todo el muro se esté derrumbando. Pero se ven las grietas en el muro. Y eso, en mi opinión, es algo serio. Sí, claro que sí. Pero también ves que el AIPAC puede meter $30 millones en una campaña en Kentucky y echar a Thomas Massie. Thomas Massie. So it's point counterpoint. Así que es, ya sabes, punto, contrapunto, contraataque. Pero esto no debería ir de jugar a estrategias. Debería tratarse de la erradicación total, de la anulación completa de cualquier idea de legitimidad para un lobby pro-israelí. No se trata de ganar batallas políticas. Se trata de redefinir cómo se define a sí misma América. Y tenemos que dejar de jugar con las palabras. Estar en contra de Israel no es ser antisemita. Es simplemente estar en contra de un Estado genocida y belicista. Y el pueblo estadounidense tiene que asumirlo. Israel no es un aliado de Estados Unidos. No es un amigo de Estados Unidos. Ha sido un enemigo desde el primer día. Su trabajo es espiarnos, robarnos secretos y utilizarnos políticamente para que sigamos dándoles poder. Son un parásito que se ha pegado al huésped. Y será entonces cuando el público estadounidense alcance ese nivel de conciencia, cuando realmente tenga una oportunidad. Si esto se convierte simplemente en un juego político más, centrado en el dinero, habrá victorias y derrotas, ya sabes. Porque sí, esta vez vencieron al candidato de AIPAC. Pero ahora les toca gobernar. Y una cosa que la gente olvida es que no es tan difícil desafiar a un titular y ganar unas elecciones. Lo difícil es mantener el cargo, porque el verdadero reto empieza una vez que estás dentro. Cuando coges el teléfono y empiezas a recaudar fondos, algo que tienes que hacer desde el primer día, ahí es cuando te enfrentas a toda una maquinaria. Y vas a pasar muchísimo tiempo haciendo eso. Y luego, lo que también va a pasar es que te van a desafiar en las primarias, lo que significa que dentro de 2 años estarás agotado. Así que empiezas otra batalla justo después de haber ganado. No hay mucha gente que pueda resistir algo así. AIPAC lleva jugando a esto desde hace mucho tiempo. Mientras AIPAC mantenga esa apariencia de legitimidad, creo que van a ser muy difícil que alguien lo saque del Congreso. El pueblo estadounidense tiene que despertar y decir las cosas como son, que Israel es un enemigo de Estados Unidos, y que cualquier entidad que apoye a Israel no es solo un agente de un gobierno extranjero, sino de un gobierno hostil. Y debemos tratar a AIPAC como trataríamos a un agente de cualquier nación abiertamente hostil hacia Estados Unidos. Tienen que ser perseguidos, erradicados, encarcelados y procesados. Debería ser ilegal simpatizar con el Estado de Israel hoy en día, porque Israel no solo es antisemita y genocida, también es anti-estadounidense, abiertamente anti-estadounidense. Son la principal amenaza de inteligencia para Estados Unidos. Es increíble cuando la comunidad de inteligencia lo reconoce, y aún así el Congreso sigue actuando como si Israel fuera nuestro amigo. Israel no es nuestro amigo. Los iraníes son más amistosos con nosotros que Israel, porque Irán, al menos, realmente quiere la paz con Estados Unidos. Israel, no. Israel quiere un estado de guerra permanente y quiere que los hijos de los estadounidenses mueran por ellos. ¿Cree que la administración Trump está siendo convencida por los europeos y por esa gente, esos lobistas ucranianos en Estados Unidos, de que Ucrania está cambiando de alguna manera las reglas del juego y ganando cierto poder frente a Rusia? Ese es el tono que estamos escuchando por parte de la administración Trump, no solo de Donald Trump, sino también de Marco Rubio y de otros altos cargos en Washington. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene? Quiero decir, esto es pura propaganda. Toda esta campaña de drones que están llevando a cabo los ucranianos está impulsada por la propaganda. Ya sabes, están causando algunas molestias a Rusia, un poco de daño, sí,
Pero nadie habla de lo que está pasando realmente, porque mientras Ucrania lanza un par de drones FPV sobre Volgogrado, Rusia está arrasando fábricas enteras. Mientras ellos hacen estallar unas cuantas gasolineras, Rusia está destruyendo toda la infraestructura de combustible en el sur de Ucrania, de modo que el ejército ucraniano no pueda seguir funcionando. Rusia está aniquilando al ejército ucraniano. Y todas esas operaciones con drones que tuvieron éxito en junio. Bueno, ¿sabéis qué, chicos? Mientras los ucranianos están ahí fuera jugando con sus pequeños drones, atacando a civiles, cometiendo actos de terrorismo y causando molestias, los rusos estaban haciendo vigilancia y analizando los patrones de vida. Y de vez en cuando, los ucranianos cometen un error, como le pasa a cualquiera con el tiempo. Ya sabes, ese tipo que ha conseguido esconderse bien, bebe de su botella de agua y la lanza al cubo de basura donde se supone que debe dejarla. Pero la lanza rebota en la tapa y rueda hasta quedar debajo de una rama. Y de repente, un dron ruso detecta botella de agua. Entonces los rusos se quedan ahí y apuntan de inmediato. Y lo siguiente que sabes es que caen 3 FAB-500 en el lugar, matando a todos los que están dentro. Ahora todos están muertos. Eso está pasando una y otra vez, sin parar. Los ucranianos están perdiendo gente como no te imaginas y no pueden mantener esta guerra de drones. Y sí, están recibiendo muchos drones, pero también están perdiendo muchísimos. La mayoría los derriban los rusos. Pero ahora, el hecho es que las instalaciones donde se ensamblan los drones están siendo localizadas. Los rusos están ahí, analizando la situación, y las están destruyendo. Ahora bien, los ucranianos recibirán aún más apoyo, y eso podría provocar una respuesta rusa contra Europa. Pero la cuestión es que Estados Unidos se está engañando a sí mismo. Marco Rubio es un idiota. No sabe nada de lo que pasa en el frente, no recibe informes con información precisa. La comunidad de inteligencia no sabe decir la verdad. ¿Cómo va a decir la verdad la CIA sobre un proyecto en el que está tan implicada? La CIA no puede admitir que ha fracasado, porque necesita que ese proyecto siga adelante. Así que siempre van a exagerar sus capacidades, siempre van a exagerar su potencial. Nunca van a decir la verdad sobre la realidad hasta que ya sea demasiado tarde. Lo vimos en Vietnam, por si alguien no lo recuerda. Ya sabes, Scott, dirán que solo estás hablando por hablar, pero los patrones se repiten. Así es la vida, amigos. Los patrones se repiten. Busca, si quieres, a Sam Adams, analista de la CIA, que hizo las evaluaciones sobre la fuerza del enemigo. Mira cómo Estados Unidos mintió descaradamente sobre el número de bajas. Exageramos las bajas enemigas porque nos estábamos engañando a nosotros mismos. Y lo hicimos a sabiendas. Él lo sabía. Todos lo sabían. Pero una vez que entras en un patrón de mentiras, eso ya es política. La política no trata de decir la verdad. La política trata de lograr un resultado político a nivel interno. Así que se engaña al pueblo estadounidense todo lo posible hasta que la mentira ya no se puede mantener. Entonces todo el castillo de naipes se derrumba. Eso fue lo que pasó en Vietnam. Y eso es lo que va a pasar aquí. Ucrania no puede ganar esta guerra. Ucrania no va a ganar esta guerra. Ucrania está perdiendo esta guerra. Y da igual cuántos chatbots bien financiados y con inteligencia artificial tengáis inundando las redes sociales. Eso no va a cambiar la ecuación. En Krasnogorovka, los soldados ucranianos están siendo masacrados en el avance hacia Sloviansk. Masacrados. Y cuando caiga el último cinturón de defensa urbana, no habrá nada detrás. Esta guerra va a seguir y Rusia continuará ganando una y otra vez. Podéis alargarlo todo lo que queráis. Si lo que queréis es matar, si queréis luchar hasta el último ucraniano, supongo que eso es lo que va a pasar. Creo que Rusia ya ha terminado con la idea de la paz. Cualesquiera que fueran las concesiones que hicieron en Alaska, ya están hechas. Marco Rubio dijo que ya estaban hechas. Ah, que no hubo concesiones. Sí que las hubo, Marco. Eres un mentiroso. Verás, la administración Trump no puede decir la verdad sobre nada, absolutamente nada.
Simplemente mienten, fabrican mentiras. Es como si, ya sabes, Joseph Goebbels viviera hoy en Estados Unidos. Repiten la mentira una y otra vez y la gente acaba creyéndola. Y ese es el modo de operar americano. Somos incapaces de decir la verdad. Nosotros, el gobierno de Estados Unidos, somos incapaces de decir la verdad. Así que nos engañamos a nosotros mismos, engañamos al pueblo estadounidense. So we deceive ourselves, we deceive the American people. And what's happening right now in regards to Ukraine is a Y lo que está pasando ahora mismo con respecto a Ucrania es una operación de engaño a gran escala. the Russians don't give Pero ¿sabes quién no se la cree? Los rusos. A los rusos les importa un comino Gilbert Doctorow. Que habló con un taxista y cenó con un grupo de viejos de 80 años que le dicen que los días de Vladimir Putin están contados y yo acabo de venir de Rusia. Yo hablo con gente distinta a la de Gilbert Doctorow. Estuve en primera línea. ¿Cuándo fue la última vez que Gil estuvo en primera línea? Nunca. Quiero decir, claro que hay frustración en Rusia, por supuesto que la hay. ¿Hay un sector que dice que Rusia debería atacar, bombardear, incluso usar armas nucleares? Sí, claro que lo hay. should attack, should bomb, should nuke. Sure, but they don't govern Russia. You know who governs Russia? Pero ellos no gobiernan Rusia. ¿Sabes quién gobierna Rusia? Un presidente con unos niveles de apoyo público sin precedentes. Sin precedentes. Ya sabes, la gente dice, el apoyo se está hundiendo porque ha pasado del 81 al 78%. No creo que haya un político estadounidense vivo que dijera, Dios mío, solo tengo un 78%, las cosas pintan fatal para mí. No, las cosas van bien. Eso no significa que Putin no esté preocupado. Claro que lo está. Está preocupado por Rusia y entiende, ya sabes, la trayectoria. Pero cuando habló en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, dejó claro en su declaración inicial que no mencionó Ucrania en absoluto, que el conflicto en Ucrania no va a definir el futuro de Rusia. That Ukraine conflict will not define Russia's future. That Russia's future is going to be defined by economic growth. Que el futuro de Rusia va a definirse por el crecimiento económico, la estabilidad económica, la inversión, el clima, cosas de ese tipo. Pero luego, durante el turno de preguntas y respuestas, se aseguró de que la gente entendiera que esta guerra solo puede terminar de una manera, con una victoria rusa que cumpla los objetivos que Rusia se ha propuesto. Y vemos que Rusia está redefiniendo sus objetivos por primera vez. Ahora empezamos a intuir qué tipo de concesiones estaba poniendo Rusia sobre la mesa en Anchorage, cuando hablaban de la liberación total del Donbass, el Donbass, y de repente Novorossiya. The Donbass, and all of a sudden Novorossiya. And what's interesting about the term Novorossiya is that Lo interesante del término Novorossiya es que puede interpretarse de muchas maneras, incluso incluyendo Odessa. Así que, básicamente, Ucrania ha hablado hasta desaparecer. Esta guerra terminará cuando Ucrania deje de existir. Y si eso es lo que quiere Occidente, pues eso es lo que tendrá. Si quieren jugar a que esto siga hasta que Europa deje de existir, creo que Rusia también tiene un plan preparado para eso. Pero todo lo que estáis leyendo es pura propaganda, es basura. Es como cuando Estados Unidos intentó convencer a todo el mundo de que habíamos ganado la guerra de Irak. No la ganamos. Y ahora intentamos convencer a la gente de que Ucrania está ganando la guerra. Y no es así. trying to convince people that Ukraine is winning the war. They're not. ¿Cuál es el first time se debe to make peace en la mente de los rusos? ¿Cómo ven ellos el calendario, la duración? No hay calendario, no hay duración, no hay un plazo. There is no time. Why are we Respertens mendi tros were in radio. Por eso te lo pregunto, porque básicamente el debate en Occidente gira en torno al calendario. Pero en realidad no hay ningún calendario. There is no timeline. That's a Western construct. Not a Eso es una construcción occidental. Ni un solo funcionario ruso, ni uno solo, ni Lavrov, ni Putin, ninguno, ha dicho, Dios mío, tenemos que guiarnos por el calendario, que si hay que lograr esto para tal fecha. No, ellos no se guían por el calendario. Eso es una idea creada en Occidente. Nos la inventamos porque es la única forma de fabricar un relato que diga que Rusia está perdiendo, creando artificialmente plazos que luego no se cumplen. Esto viene desde el principio del conflicto, cuando había analistas como yo que decían que la guerra iba a terminar en una semana. Me equivoqué. No era una guerra, era una operación militar especial. No lo entendí hasta más tarde. Y cuando lo comprendí, entonces se me encendió la luz. Once I understood it,
then the light went off. But I wasn't the only one fooled. The chairman of the Joint Chiefs of Staff. Pero no fui el único que se equivocó. El jefe del Estado Mayor Conjunto se equivocó. El director de la CIA se equivocó. Todo el mundo se equivocó. No hay ni una sola persona que pueda decir, yo sabía que esta guerra se iba a alargar y alargar sin fin. Ni siquiera Zelensky lo sabía. Estaba suplicando a Putin que no lo asesinara. Así de poca confianza tenía. Pero los rusos no estaban jugando a eso. Ese fue el gran error de análisis que cometimos todos. Pensamos que Rusia iba a la guerra. Pero Rusia no iba a la guerra. Si hubiéramos estudiado a Rusia un poco más de cerca, nos habríamos dado cuenta, porque Rusia no había reunido el personal suficiente para ganar una guerra. Rusia tampoco había hecho las preparaciones económicas necesarias para sostener una guerra. Rusia lanzó una operación militar especial muy rápida, pensada para obligar a Ucrania a volver a la mesa de negociación. Y en eso, Rusia tuvo éxito. A los 6 días de comenzar la operación, Ucrania entró en negociaciones en Gomel, en Bielorrusia. Luego trasladaron esas conversaciones a Turquía, y hacia mediados o finales de marzo ya teníamos el comunicado de Estambul, un plan de paz casi terminado. Rusia gana, Rusia gana, Rusia gana, porque eso era todo lo que Rusia quería. Y entonces Occidente intervino y cambió por completo el juego. ¿Recordáis cuando me metí en líos por decir que era un acontecimiento que cambiaba las reglas del juego? ¿Recordáis a mi buen amigo Larry Johnson diciendo que estaba delirando? Pues no, era un acontecimiento que cambiaba el juego. Lo siento, pero es así. El juego cambia cuando cambian las reglas, cuando cambian las condiciones. Si tienes un quarterback jugando y se lesiona, y lo sustituyes por Tom Brady, el juego ha cambiado. Ahora tienes a otro quarterback que puede lanzar bombas, que puede hacer cosas, maniobrar. Es simplemente como son las cosas. Luego Rusia cambia las reglas del juego, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Así que no estamos hablando de cosas marcadas por el calendario, sino de objetivos. Rusia tiene objetivos, y Rusia va a cumplir esos objetivos. Y así es como se libra esta guerra. Rusia está llevando a cabo una guerra estratégica de desgaste, no solo contra Ucrania, donde ahora se les pide vaciar la base genética de una nación de decenas de millones de personas, sino también para eliminar la capacidad industrial de Europa. En resumen, Rusia está inmersa en una guerra de desgaste contra la economía europea que la supera con creces. Quiero decir, los rusos tienen, según cómo se calcule, una economía de entre 3 y 5 billones de dólares. Europa tiene una economía de unos 15 billones. Entonces, ¿cómo se les gana con el tiempo? Hay que desgastarlos, 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 una y otra vez. Y eso es justo lo que está haciendo Rusia. Los está desgastando. Están ganando en todos los frentes. Pero no es algo que dependa del calendario. Este es el juego que juega Occidente una vez más, inventando estrategias. La idea de que Rusia está fracasando de alguna manera. Pero al hacerlo, no ven por qué Rusia está ganando, y tampoco ven el peligro de empujar a Rusia hasta el punto en que el modelo de guerra de desgaste deje de funcionar. Porque cuando eso ocurra, Rusia irá a la guerra. Y hoy Rusia está preparada para librar una guerra de una forma que Europa ni siquiera puede imaginar. Europa no puede hacer la guerra. Por mucho que hablen, no tienen ejército. No tienen nada. Son literalmente un tigre de papel. Así que, ¿a qué juego quiere jugar Europa? Sea cual sea, se llama Europa pierde. Ese es el nombre del juego. Europa pierde. Y si Estados Unidos quiere subirse al carro, también perderá. Quizá Rusia pierda también. Si es una guerra nuclear, todos pierden. Pero la idea de que Rusia va a permitir que Ucrania, respaldada por Occidente en su conjunto, desgaste a Rusia sin que Europa sufra ninguna consecuencia, es completamente absurda. Nuestro amigo en común, Mark Sloboda, dice que todas las guerras son una sola guerra. Y esa guerra, ya sabes, tiene que ver con que todo acaba dependiendo de Estados Unidos y de su arsenal, cuando se trata de enviar misiles, interceptores, todo. Así que tienes la guerra en Ucrania, luego la guerra en Irán contra y contra Rusia.
y ambas se alimentan de Washington, se alimentan de Estados Unidos. Y mencionaste a los europeos. Los europeos, los alemanes, ya sabes, la producción de armas, Rheinmetall, dicen que quieren fabricar más armamento para Ucrania. ¿Hasta qué punto son capaces realmente en términos de producción? Y claro, conocemos el problema de la energía, porque tienen, ya sabes, la situación en el estrecho. Mucha gente dice que el estrecho está abierto, pero no lo está, por cierto. Pasan por allí unos 30 barcos o petroleros, la mayoría iraníes, básicamente, y eso demuestra que no está abierto. Así que el problema energético en Europa sigue ahí, y eso significa que no van a ser tan capaces de producir más armas. Entonces, ¿hasta qué punto puede Europa ayudar a Ucrania y fabricar armas para Ucrania? I mean, if you put enough resources into a problem and you give, Quiero decir, si pones suficientes recursos en un problema y das a los implicados el tiempo necesario y no hay... A ver, déjame decirlo de una forma muy simple. Si estoy en un campo y tengo 2 conejos, uno macho y una hembra, ¿cuánto tardarán en llenar ese campo? Porque sabemos que los conejos se reproducen sin parar. Así que los conejos hacen esto, pum, 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 pum. Y la cuestión es que al final llenarán el campo. Es inevitable. Ahora bien, si meto coyotes, lobos, linces, y tardarán este huevos rises en el campo. No matter. Umao kinain, en heim fui, ni magsworth, suaves spem. Europe is a rabbit. That's it. Soft little fuzzy things. Incapable of doing anything in a real world. Incapaces de hacer nada en el mundo real. Pero los rusos permiten que Europa se convierta en un campo sin depredadores, así que los conejos van a reproducirse. Eso es lo que está pasando ahora. Europa está siendo tratada como un campo sin depredadores. Así que Rheinmetall puede construir una fábrica, aunque esa fábrica no tenga sentido económico. Ya sabes, ahora tienen a Suecia, que puede suministrar el tipo especial de acero laminado necesario para fabricar vehículos blindados. Pero normalmente, en un calendario normal, no podrían reaccionar. Sin embargo, si les das una década para construir, entonces van a aparecer esos conejitos peludos. Pero en el momento en que Rusia meta algunos depredadores en el juego, se acabó. But the moment Russia puts some predators in the game, it's over. I'll say it now, and I'm Voy a decirlo ahora. Rusia tiene que elegir al menos 1, mejor 3 en Europa, que estén trabajando a favor de los ucranianos. Y recomendaría muy seriamente que Rheinmetall en Düsseldorf sea uno de ellos. Y no se trata de golpearlo 1 o 2 veces. Es ir a lo cartaginés. Esas fábricas dejan de existir. No queda nada, solo un montón de escombros. No se puede pasar por allí y reconocer nada. Lo borras de la faz de la tierra. Y luego te diriges a los europeos y les dices, "It's a phylactery." Evesbok, Gafor, Garidens Tituichor, Framing to Reproducción Sunto Ucranials, Estald en Aqualis Recibios, and S. Maíz. production agreement with the Ukrainians is on our target list, and we will kill you. The only way to get off our target list is to allow Russian. La única forma de salir de nuestra lista de objetivos es permitir que los inspectores rusos entren en sus instalaciones para garantizar que han dejado de hacer lo que estaban haciendo con los ucranianos. Ahora es un delito capital armar a Ucrania. Ucrania es ahora el enemigo de Rusia, y cualquiera que arme a Ucrania es enemigo de Rusia. Y eso se lo diría también a Estados Unidos. Puede que nosotros, como rusos, no ataquemos físicamente a Estados Unidos, pero si traen aviones cargados de misiles y los aterrizan en la base aérea de Ramstein, destruiremos la base aérea de Ramstein. Están avisados. El depredador está aquí. No se permitirá que los conejos se reproduzcan. Esa es la única forma en que esto termina, siendo sinceros, porque de lo contrario lo que ha pasado es que Europa se ha convertido en un campo sin depredadores, y así pueden hacer lo que quieran con el tiempo. Pero si introduces una relación de depredador, Israel en Vietnam. Europe can do nothing. Muchas gracias, Scott, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Yeah, I wish I was in a better mood. But, you know, what it is. Ojalá estuviera de mejor humor, pero ya sabes cómo es. Es que ese vídeo de J.D. Vance me ha irritado muchísimo.
No sé, espero que, los extranjeros ya estén acostumbrados a que los estadounidenses mientan, pero para el público americano, ¿entendéis lo que acaba de pasar ahí? El vicepresidente de Estados Unidos acaba de admitir que Estados Unidos miente, que eso es lo único que hacemos, mentir. No se puede confiar en nosotros. No somos nadie. No somos nada. En tus relaciones de infancia, si tenías un amigo que mentía así, no seguiría siendo tu amigo. Lo apartarías, lo dejarías de lado, sería rechazado, y con razón. J.D. Vance debería ser rechazado, no volver a ser tratado con respeto, y los países deberían negarse a recibirlo. Si Donald Trump lo envía a hacerlo, los iraníes deberían decir que no. J.D., ¿el memorando de entendimiento es solo para ganar tiempo? Entonces no queremos hablar con vosotros. Lo mismo con Jared Kushner y Steve Witkoff. No los recibáis, no os reunáis nunca con ellos. Rechazadlos. Y quizá también rechazad a Estados Unidos. Decid simplemente, ya no importáis, ya no contáis. Porque ¿cómo vamos a contar nosotros? Todo lo que hacemos es mentir. Todo lo que hacemos es mentir. Y mi país cumple 250 años dentro de 4 días. Sabes, yo estaba vivo durante el bicentenario. Fue un momento muy especial para mí, de niño. Vivía en Turquía entonces, en una base, la base aérea de Boğaz. Y los turcos, por la invasión de Chipre, les habíamos impuesto sanciones. Así que ellos nos impusieron sanciones, diciendo, no podéis izar la bandera estadounidense en la base. No podéis. En aquel entonces, los estadounidenses éramos bastante patrióticos. Amábamos nuestra bandera, la amábamos de verdad, nos llenaba de orgullo verla ondear. Así que se nos negó el derecho a ver nuestra bandera sobre esa base donde vivían y trabajaban ciudadanos americanos. El 4 de julio de 1976, la comunidad estadounidense de Ankara se reunió en Balgat, y el gobierno turco dijo, hoy podéis izar la bandera. Fue algo realmente impresionante, porque teníamos la barbacoa encendida, estábamos jugando un partido de softball, un gran torneo. Mi equipo no lo hizo mal, pero luego todos nos pusimos en pie, sonó el himno nacional y la bandera empezó a subir. No había un solo ojo seco entre nosotros. Llorábamos de alegría, de orgullo, porque era nuestra bandera, porque representaba algo. Representaba el bicentenario de la firma de la Declaración de Independencia. Y para nosotros significaba muchísimo. Nos llenaba el corazón de felicidad. Ahora se acerca el 250 aniversario. Dios mío, han pasado 50 años. Este país no tiene ni idea de lo que estamos celebrando, porque este hombre no nos deja entender qué estamos celebrando. Este hombre lo está arruinando todo, todo. No se trata de él, se trata del país, se trata de la bandera, de la bandera, de la bandera. Por eso me frustro. Y quizá debería haber dicho que no a tu petición de hacer una entrevista. Tal vez debería haber sabido que estaba de mal humor. Pero, dije que sí, así que tengo que afrontarlo. Pero vaya, esto no es... Lo que has dicho, creo que muchos de nosotros entendemos la situación. Todos estamos lidiando con estas guerras interminables. Creo que tienes razón. Tienes razón en cada uno de los puntos que has planteado durante esta entrevista. Y Scott, quédate un momento. Quiero decirte algo justo después de que terminemos. Ay, me van a echar una bronca. De acuerdo. Gracias. Gracias.